excepción hecha, y en realidad no entra dentro de la década a la cual usted hace referencia, de los hechos que se siguieron a las rebeliones de Tupac Amaru y otros estallidos por el estilo, en algo que todavía no era el virreinato, que correspondía más al virreinato del Perú. Pero en la década inmediata anterior a la Revolución de Mayo, es decir, entre 1800 y 1810, si hubiese tratado de incluir algún hecho semejante a los considerados en el libro, no lo hubiese encontrado porque no los hubo. ¿Qué significó en la violencia revolucionaria el asesinato de Mariano Moreno y el asesinato del ex virrey Santiago de Liniers? Yo no diría que a Moreno lo asesinaron, por lo menos no está demostrado fehacientemente, y lo que no está demostrado de manera contundente, no cabe al respecto sentar una opinión tan terminante. Hay sospechas de que pudo ser asesinado, hay indicios, y no uno sino varios, que avalarían una tesis en ese sentido. De todas maneras, creo que no se puede dar por cerrado el caso. Yo no lo llamaría asesinato. Tampoco llamaría asesinato al de Santiago de Liniers. En realidad, había, a mi juicio, una guerra civil, pero que era una guerra en todo el sentido de la palabra, entre los juntistas, cuya cabeza era Buenos Aires, y los partidarios del Consejo de Regencia, que encontraron en Liniers inicialmente, por distintas razones, estaba en Córdoba, gozaba de un gran prestigio, era un hombre resuelto, a su jefe. Si Liniers hubiese ganado, la intención de Liniers era fusilar a los miembros de la Junta, cosa que no es un invento mío, sino que consta al menos en las cartas que Liniers le envió a Montevideo a través de su hijo, que fue tomado prisionero y remitido a Buenos Aires. De modo tal que si no lo fusilaban a Liniers, y Liniers hubiese ganado, los hubiese fusilado a los miembros de la Junta. Asesinato no fue. Que haya sido una medida cruel, que alguien pueda considerar que se excedió la Junta al fusilarlo, es harina de otro costal, pero no creo que se le pueda llamar asesinato. Otro periodo muy violento en el siglo XIX fue la lucha entre unitarios y federales. ¿Qué nos puede decir sobre este periodo? Los federales, en términos historiográficos, se han cargado con la peor parte, porque han sido denominados desde la historiografía montada sobre la base de los libros de Sarmiento, de Facundo y las historias de Mitre y de Fidel López, fueron catalogados de bárbaros, por oposición al unitarismo que quedó en el bando de los civilizados. Bueno, a esta altura del partido no hubo tal cosa. Está claro que los dos, si se quiere, fueron bárbaros en términos de cómo instrumentaron la violencia ejercida más allá de los enfrentamientos clásicos en contra de sus enemigos, sobre todo cuando estaban vencidos. La idea de degollar, de castrar, de cortar orejas se dio tanto en uno como en otro bando, de modo tal que fue una guerra civil brutal, en donde pocas veces existió compasión para el vencido. Hubo, por supuesto, casos arquetípicos al respecto, en términos de la violencia, y en términos también, las menos de las veces, la compasión. Piense usted, por ejemplo, que Rosas le permite a José María Paz vivir 9 años, primero Estanislao López y después Rosas, siendo que Paz era el general más distinguido que tenía el bando unitario y que había caído prisionero por casualidad. De modo tal que hubo casos de caballerosidad, de piedad, si usted quiere, con el vencido, pero fueron los menos. En general,
vencido en las guerras civiles, no solamente entre unitarios y federales, sino después en las guerras mitristas en contra del Chocho Peñalosa y Felipe Varela, lo que se hacía era una suerte de exterminio terrorista del vencido. ¿Qué significó el fusilamiento de Manuel Dorrego? El fusilamiento de Manuel Dorrego eso sí es un hecho desmesurado. No había ninguna razón para fusilarlo a Dorrego en la forma en que se lo hizo. Primero porque Dorrego no era responsable de ninguna matanza, de ningún exceso, de nada que pudiese hacer pensar a alguien que merecía morir. Segundo, porque Dorrego era un moderado, ciertamente era un federal, pero era un federal moderado. Tercero, porque fue injusto cargar sobre Dorrego las culpas de cómo había terminado la campaña del Brasil. En todo caso, no era Dorrego el responsable de ella, y él había heredado una situación que no podía cambiar, producto de la situación de Buenos Aires, el hecho de que, bueno, la Argentina obviamente no existía, el interior no respondía como un solo hombre a Buenos Aires, ni mucho menos, y la situación de la aduana, y por lo tanto del tesoro bonaerense, producto del bloqueo brasileño, estaba en muy malas condiciones, de modo tal que Dorrego era inocente por donde se lo mirase. Cuando vuelve el ejército y le hace la revolución a Dorrego, que puede verse de distintos ángulos, Dorrego pone una débil resistencia, y cuando se lo toma prisionero, la verdad es que sorprende a todos la decisión de la logia unitaria de matarlo. Y sin embargo es una medida tan brutal como errónea, es decir, más que un crimen. Yo creo que con Dorrego, o a la ejecución de Dorrego, le caben aquellas palabras de Talleyrand, creo que fue Talleyrand, cuando se enteró del ajusticiamiento del duque d'Anjou, que dijo: más que un crimen, es un error. Y lo que cometió el unitarismo político en 1828, diciembre de 1828, más que un crimen, habiendo sido un crimen, fue un error.